Prólogo. El líder de la teocracia, el Pontífice Maximus. Los que tenían la mayor autoridad en sus sectas, los 6 cardenales. Los jefes del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. El director del Instituto de Investigación, responsable de la investigación y el desarrollo de la magia. El comandante en jefe, también conocido como el Gran Mariscal. Aquí estaban reunidos los 12 miembros que formaban el órgano ejecutivo de la teocracia. Aquí se reunían los que tenían la máxima autoridad en la teocracia, donde trazaban la dirección general del país. No era ni espacioso ni opulento, y ninguno de los asistentes dejaba de tener una expresión sombría. No mucha gente estaría alegre dada la ocasión, por supuesto. La asamblea estaba compuesta por personas que se consideraban camaradas, y se conocían lo suficiente como para permitirse algún humor ocasional. Es decir, el ambiente entre ellos normalmente era mucho más relajado, pero en este momento no era posible. El aire de la sala parecía congelado. El reino hechicero ha comenzado su invasión del reino, o quizás sería más exacto decir que había comenzado mucho antes. El reino hechicero es realmente aterrador, el reino Reestice no tuvo ni idea de sus planes durante todo un mes. Han suprimido las escrituras Windflower y Clearwater, que nos habían servido de ojos y oídos. Si no hubiera sido por el astrólogo de las 1000 leguas, quizás lo habríamos descubierto incluso más tarde. Es justo concluir que el destino del reino está sellado. No tenemos mucho tiempo en nuestras manos, así que deberíamos empezar a reclutar aventureros lo antes posible. Ya hemos empezado a reclutar en serio. Respondió el cardenal de la tierra, Raymond Zarg-Lauransan. No es un desperdicio permitir que el reino hechicero saque los objetos mágicos de ese país. ¿No podemos hacernos con algunos de ellos de alguna manera? Especialmente los tesoros del reino. El amuleto de la inmortalidad, la armadura guardiana, los guanteletes de la vitalidad y... El director de investigación dijo mientras contaba con los dedos como para enfatizar la importancia del último objeto, filo de navaja. No podemos hacer nada al respecto. El número de personas que podemos desplegar es limitado. Incluso nuestra propia gente dentro del reino no podrá salir con vida. El reino hechicero estará pronto a nuestras puertas. Desde que el capitán guerrero murió en batalla, su reemplazo, el llamado Unglo, es el que tiene los objetos ahora, ¿verdad? Preguntó el gran mariscal, a lo que el director de investigación respondió, Brain, correcto. Sí. Si pudiéramos extraerlo junto con esos objetos sería lo mejor. No debe ser de los que corren hacia su propia muerte, ¿verdad? Puede que le enfademos al principio, pero pronto nos lo agradecerá. Según nuestra investigación, no es alguien que haría eso. La cardenal del fuego, Berenice Nagua Santini, era una de las 2 únicas mujeres del órgano ejecutivo. Tu opinión sobre él es bastante elevada. Dijo con una sonrisa la otra mujer, la jefa del Poder Judicial. Efectivamente. Los cardenales lo valoramos mucho, pero sabemos que no es el tipo de persona que aceptaría nuestra invitación. Por eso dimos la orden de no contactar con él. Así que es igual que ese capitán guerrero. Bueno, fundamentalmente no podemos entender los pensamientos de la gente que no mira el panorama general y se deja controlar por emociones tan irracionales. Algunas personas miraron al jefe de la legislatura mientras hablaba, por lo que sintió la necesidad de dar marcha atrás. Mis disculpas, tal vez haya sido demasiado duro. Sin embargo, en mi opinión, teniendo en cuenta el futuro de la humanidad, un desprecio tan imprudente por la vida es una mentalidad terrible. Mantendré mi punto de vista sin importar quién se oponga. No lo voy a negar. El que pronunció esas palabras fue Dominique de Partouche, el cardenal del viento y una de las personas que miró antes.
Sin embargo, al igual que nosotros tenemos líneas que nunca cruzaríamos, él también las tiene. ¿Está de acuerdo Gelfi-sensei? Preguntó el director de investigación, no muy convencido. Ginedine de Langelfi, el cardenal del agua, un hombre mayor cuyo aspecto era similar al de un tronco seco, asintió en señal de confirmación. No preguntaré más sobre este asunto entonces. Aunque me alegro de que tantos talentos hayan venido a unirse a nuestra nación, ¿cuál es su condición? Muchos equipos de aventureros ya estaban de camino a la teocracia. La mayoría eran de rango mithril o superior, pero también utilizaban la inteligencia de la escritura Clearwater para invitar a gente con potencial. El encargado de recibir a los aventureros, Iván Jasna Drakova, el cardenal de la luz, intervino. Puede que les hayamos convencido para que vengan, pero el hecho de que hayan tenido que abandonar a tanta gente les ha dejado una espina en el corazón. O lo que es lo mismo, son unos cobardes. Uno de los participantes habló de manera que todos supieran que la conversación no tenía que ser tan formal. Pero en respuesta, Iván dio una respuesta severa: siempre hay que ser formal delante de los jefes. Se puso nervioso. Quiero decir, superiores. Se corrigió. Es cierto que en una reunión estrictamente entre cardenales incluso Iván era informal de vez en cuando. Pero eso solo era posible porque los 6 estaban cerca. Así que, creemos que debemos deshacernos de esta espina lo antes posible. ¿Pero cómo?, preguntó el jefe del Poder Judicial. Raimón respondió: bueno, si la espina se instaló porque no pudieron salvar a la gente, entonces se puede curar salvando a la gente. Primero los enviaremos al reino dracónico. Haremos que luchen contra los hombres bestia allí. Ah, ya veo. Dijeron en voz alta los que le rodeaban. Su inteligencia indicaba que el reino dracónico se había acercado diplomáticamente al reino hechicero e incluso les había comprado no muertos. Muertos vivientes terriblemente poderosos. Si permiten que esto continúe, la influencia de la teocracia dentro del reino dracónico disminuirá, mientras que el reino hechicero solo ganará más influencia. Como medida preventiva, esta propuesta podría ser un buen movimiento. Sin embargo, alguien seguía preocupado. Si enviamos a los aventureros que reclutamos a algún lugar más allá de nuestra vigilancia, podrían filtrar nuestras operaciones secretas durante la guerra. ¿No expondría eso nuestras acciones encubiertas al reino hechicero? ¿No sería más seguro mantenerlos dentro de nuestras fronteras por ahora? Es probable que eso no sea un problema. Conocen la situación del reino. Se arrepienten de haber dejado a toda esa gente atrás. Es poco probable que gente así trabaje con una nación tan cruel. Aunque existe la posibilidad de que obtengan la información a través de la magia de control mental. Espera, comparado con eso, ¿no sería más problemático que el reino hechicero descubriera que nuestro país tiene lanzadores de magia capaces de usar la magia de teletransporte? En efecto, eso es cierto. Siempre hemos fingido que usamos objetos mágicos para teletransportar a la gente, pero algunos aventureros podrían haber descubierto nuestra mentira. Aunque les impongamos una orden de silencio, no hay forma de saber dónde y cómo podría filtrarse la información. Tal vez deberíamos evitar revelar que tenemos esa carta en la mano. Ginedine de Langelfi, el cardenal del agua, tosió un par de veces antes de hablar. Discúlpeme. Aunque comprendo su proceso de pensamiento, no es cierto que revelar nuestra mano a nuestro oponente puede hacer que sea más cauto a la hora de actuar de forma imprudente. Este movimiento también podría funcionar para frenar a nuestros oponentes. Al menos eso es lo que pienso. Estoy de acuerdo con la idea de Sensa. El lanzador de magia triple es un gran ejemplo de alguien que es capaz de teletransportarse. No tenemos que estar tan nerviosos.
Pero, ¿cuántos lo saben? ¿De qué tipo de magia es capaz el gran lanzador de magia del imperio? Es una pregunta para la que ni siquiera nosotros tenemos una respuesta definitiva, ¿no es así? A alguien así no le importaría mucho la inteligencia en la magia de teletransporte de todos modos. Se sugirieron todo tipo de ideas. El pontífice Maximus sintió que no podrían llegar a una decisión si esto continuaba, así que decidió una simple votación. Y así, se decidió que desplegarían a los aventureros para dar apoyo al reino dracónico. Dicho esto, los aventureros reclutados no eran diferentes de los mercenarios a los ojos de la teocracia. No esperaban ninguna lealtad de ellos. Por ello, a los líderes de la teocracia reunidos aquí no les importaba que eligieran quedarse en el reino dracónico. Después de todo, rescatarlos del reino no era para fortalecer a la teocracia, sino para evitar la posibilidad de que los humanos fuertes murieran en vano. Si logramos desarrollar la técnica para crear pergaminos de hechizos del quinto nivel y superiores, incluso algo como la magia de teletransporte estará fácilmente disponible. Pero aunque hemos trabajado en ello durante siglos, no ha salido nada, ni siquiera el más mínimo progreso. Una de las tecnologías secretas de la teocracia era el método de fabricación de pergaminos hasta el cuarto nivel. Esto era algo que los países de alrededor no tenían. La teocracia posee muchas otras tecnologías secretas como esta. Después de todo, han estado desarrollándolas durante cientos de años, todo para proteger a la humanidad de las razas que les superan. Por ejemplo, también lograron crear la poción conocida como sangre de Dios. Sin embargo, su rentabilidad era terrible, por lo que la investigación continuó hasta hoy. Aún así, ¿por qué el rey hechicero ordenaría tales masacres? Incluso si los suministros en ruta hacia el reino sagrado fueron robados, esto sigue siendo una reacción exagerada. ¿Qué hacen los militares con esto? La primera razón es que sirva de demostración de fuerza. El gran mariscal levantó un dedo. Varias cabezas asintieron. Segundo, el rey hechicero es un no muerto después de todo. Hay un odio muy arraigado por los vivos en él, y está controlado por ese odio. Tal vez algunos puedan sostener esa creencia, pero yo no estoy de acuerdo. Incluso si asumimos que ha estado esperando un momento oportuno para ir a la guerra, si tenemos en cuenta sus acciones anteriores, este incidente sigue pareciendo extraño. Así es. Incluso los militares creemos que esa línea de pensamiento no lleva a ninguna parte. Dijo el gran mariscal con rostro severo. Pero entonces surgieron otras voces de protesta diciendo cosas como, entonces di eso sin postureo, o solo querías copiar a Raymond, o tienes que considerar el tiempo y el lugar antes de hablar. Y por último la más probable, la razón número 3, dijo mientras levantaba su tercer dedo, crear una zona de aparición natural para los no muertos, como las llanuras de Katze. Es posible, murmuró alguien. La teocracia de Slan era un país que se jactaba de contar con abundantes lanzadores de magia divina, por lo que el más alto nivel presente comprendía perfectamente lo que quería decir el gran mariscal. El plan del rey hechicero era probablemente expandir esa tierra impía sin fin y luego absorber en su reino a cualquier no muerto que surgiera allí. Tal cosa era normalmente imposible, pero el rey hechicero, siendo el mismo un no muerto, era una excepción. Habían oído que había asumido el control de las llanuras de Katze. Tal vez había obtenido algo de allí que le impulsara a hacer algo así. Si ese es el caso, podemos anticiparnos a su próximo movimiento. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Creó esas tierras impías para que sirvieran de barrera entre él y el estado del Consejo. Así, las tierras impías ayudarán a proteger su país del estado del Consejo, entonces podrá dirigir su atención hacia la teocracia, La sala se sumió en el silencio.
Todos los miembros presentes compararon el reino hechicero con su propio país, especialmente en términos de poder militar. Todos tenían expresiones de dolor. Nadie podía mantener la compostura. La reacción era comprensible, ya que recordaban la información que habían recibido sobre el reino hechicero durante su última reunión. La batalla del reino hechicero contra el reino Reestice en las llanuras de Catce mostró su innegable poder abrumador y malévolo. El reino hechicero era extremadamente difícil de enfrentar, incluso para la Carta de Triunfo de la Teocracia, la Escritura Negra y sus miembros descendientes de los dioses. Además, el verdadero poder del reino hechicero seguía siendo desconocido. Cuanto más investigaban, más se sentían como si estuvieran mirando un abismo oscuro y sin fondo. Ningún número de tropas sería suficiente. Así que tenemos que formar una alianza integral con el Estado del Consejo, Así es. Entonces, cada vez que estemos en apuros, podremos recibir refuerzos. Todos sonrieron sarcásticamente. Nunca se enviarían refuerzos lo suficientemente poderosos como para salvar la teocracia. Eso era evidente. La verdadera cooperación es imposible para estados con objetivos e ideales completamente diferentes. Se podía esperar algún refuerzo si se formaba una alianza, pero no había forma de que el propio Platinum Dragon Lord acudiera en su ayuda. Si la teocracia o el estado del Consejo cayeran, todo el poderío del reino hechicero se abatiría sobre la nación aún no afectada. Para evitarlo, lo correcto sería la cooperación total, unir sus fuerzas contra el reino hechicero. Sin embargo, hipotéticamente, si la alianza invadiera el reino hechicero y ganara, ¿qué pasaría después? Naturalmente, los dos países volverían a verse como enemigos potenciales. Solo necesitaban pensar un poco en el futuro y se darían cuenta de que les convenía dejar que los soldados del otro país cayeran en manos del reino hechicero. Además, si establecían una alianza, la gente fluiría entre sus naciones y eso haría que la guerra de inteligencia entre ellos fuera aún más intensa. La confianza completa y mutua nunca iba a producirse, aunque se formara una alianza. Era más realista pensar en ganar solo con las tropas de la teocracia. Y además, aunque estallara la guerra con el reino hechicero, ambas partes evitarían la guerra total para no destruirse mutuamente. Si no lo hicieran, el único ganador sería el Estado del Consejo. La situación ideal sería un bloqueo a tres bandas, pero eso requeriría un equilibrio de poder más equitativo. Someterse al reino hechicero no sería algo malo. Podríamos trabajar entre bastidores durante décadas o siglos hasta hacer que se desmoronen desde dentro. También nos daría una visión más clara de los asuntos internos del reino hechicero. El imperio también se convirtió en vasallo, así que no es completamente inviable. Además, a juzgar por cómo se trató al imperio, no es una opción tan mala. Pero si lo hacemos, podremos convencer a nuestros ciudadanos. Sería muy difícil. Los ciudadanos normales no se dejarán convencer nunca. Y si lo manejamos mal, podrían estallar disturbios. Solo hay que tacharlos de tontos. Hoy, eso es demasiado extremo. Guarda eso como último recurso. Lo primero es lo primero. A diferencia de nosotros, los ciudadanos no tienen acceso a toda esta información. Entonces, debemos hacer público todo lo que sabemos sobre el reino hechicero. No lo mantuvimos en secreto ahora mismo precisamente porque provocó disturbios en el pasado. Dejad de discutir. Incluso si el reino hechicero tomara la capital del reino, no tendrían tiempo para pacificar a la población y administrar el nuevo territorio. Todavía tenemos tiempo para pensar en esas cosas. No podemos decir eso con certeza. Después de todo, el reino hechicero ya destruyó múltiples ciudades y pueblos. No hay garantía de que no hagan lo mismo con la capital.
La capital estaba muy poblada. Matar a toda esa gente parecía poco realista, pero el reino hechicero podría ser capaz de hacerlo. Un no muerto, lleno de odio hacia los vivos, Bajamos la guardia porque no hubo ninguna matanza innecesaria en Errantel, no. El imperio es ahora un vasallo, han intervenido con asuntos dentro del reino sagrado y el reino dracónico, y ahora están pisoteando el reino reestice. El próximo será nuestro turno, estoy seguro. Someterse o morir. No hay nada más típico que eso, pero aún así, estoy seguro de que el reino hechicero acabará obligándonos a tomar esa decisión. Si queremos evitarlo tendremos que resolver uno de nuestros problemas mientras nos enfrentamos al reino hechicero. En efecto, deberíamos aniquilar a ese podrido elfo lo antes posible. Aunque nuestra futura relación con el reino hechicero aún no está clara, batallar en dos frentes sería una tontería. Se dedicó un gran esfuerzo a exterminar el país de los elfos, incluso antes de que se estableciera el reino hechicero. También por eso no pudieron dedicar toda su atención al reino hechicero. La confrontación directa con el reino hechicero es el peor escenario posible, teniendo en cuenta su abrumador poder militar. Aún así, es nuestro deber hacer planes pensando en el peor de los casos, y estoy seguro de que ellos preferirían acabar con todo en poco tiempo. El reino hechicero probablemente no intervendrá mientras su ejército esté en el reino, pero es posible que intenten evitar que respondamos a este repentino giro de los acontecimientos. Por ejemplo, podrían hacer aparecer muertos vivientes en nuestras fronteras como distracción mientras fingen que han aparecido de forma natural. Debemos tomar algunas medidas para prepararnos para esa posibilidad. Sí, al mismo tiempo, debemos trabajar para dar una oportunidad a la humanidad, aunque sea pequeña. Algunos de ellos asintieron fielmente. Evacuaremos a algunos ciudadanos. A la tierra de la esperanza. No, a los confines de la desesperación. Pueden llamarlo evacuación, pero la teocracia no conocía ningún otro país que acogiera a sus ciudadanos. Por lo tanto, no planeaban convertirlos en refugiados. La teocracia tenía un único refugio fuera de sus fronteras. Podría llamarse una aldea oculta, pero originalmente, hace 600 años, era donde los humanos vivían cuando solo conocían el miedo y la huida. Estaba custodiada por una de las 6 escrituras, la escritura de los ascendientes. Si vamos a evacuarlos debemos empezar a prepararnos ahora mismo. ¿A quién vamos a elegir? No podemos elegir al azar. Obviamente nos quedaremos atrás. En cuanto al resto de los ciudadanos, ¿qué tal si les hacemos elegir un representante y hacemos que esa persona elija? No, Lauran Sansama debe ir. ¿Qué? En el improbable caso de que seamos aniquilados, solo un antiguo miembro de la escritura negra como tú sería capaz de proteger y enseñar a los que queden, ¿verdad? No soy tan fuerte como antes. Y además, los jefes de la organización son los que deben permanecer pase lo que pase. Si desaparecieran, la gente perdería la fe en la organización. Pero... no. Estaba pensando. Cuando la discusión se acaloró, el pontífice Maximus finalmente habló, acalorarse por esto no tiene sentido. Es un asunto importante, pero pospongámoslo por ahora. Nadie se opuso. Bien. Entonces, hablemos del tema más importante, los elfos. Está bien si el resto de los elfos huyen, pero no podemos dejar ir al rey elfo. Tenemos que acorralar a ese cabrón sin importar lo que. El pontífice Maximus parecía una persona completamente diferente, con un odio palpable en su rostro. Raimonda sintió con la cabeza. Esto dará a la muerte segura la oportunidad de elegir. En efecto.
Aunque el Platinum Dragon Lord haya percibido su salida del país, es poco probable que actúe en persona dada la situación actual. Personalmente, creo que deberíamos darle al rey de los elfos una muestra de todo el sufrimiento del mundo y luego matarlo, pero la felicidad de esa chica tiene prioridad. Cuento con todos ustedes. Entendido.